Te invito a que me acompañes a un estudio de Romanos capítulo 12 y te quedes hasta el final de este video para que sea de grande bendición para tu vida. Estoy segura que así será. A través de este capítulo, el apóstol Pablo nos muestra cuáles son los deberes del cristiano y cuál es el verdadero culto que nosotros debemos presentar a Dios, es decir, la verdadera forma de adorarlo. Y quiero leerles los primeros 3 versículos de este capítulo que considero el eje central de todo el capítulo. Y dice así: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando aquí el apóstol Pablo se refiere a culto, se está refiriendo a la forma de adorar. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio. Y no solamente nuestro cuerpo, sino todo lo que hacemos con él y a través de él. Es decir, nuestras acciones. Y dice que hagamos esto con agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Y nos hace hincapié que ese es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo y que es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Uno de los significados de la palabra adorar a mí me encanta. Y de acuerdo al diccionario, adorar significa amar en extremo. Y yo siempre lo pongo como referencia a lo que dice San Juan capítulo 14 versículo 23, palabras de Jesús, que dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y el primer mandamiento es amar a Dios, dice, con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro raciocinio, con todo nuestro corazón, también dice que lo amemos, es decir, con todo nuestro espíritu. Y dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, es decir, con todas nuestras emociones y sensaciones y con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo nuestro cuerpo. Entonces el primer mandamiento hace referencia a la verdadera adoración, a ese amor en extremo que nosotros tenemos que dar a nuestro Dios, y es amarlo con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios, con todas nuestras acciones, como dice allí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Y qué significa esto? Que quien verdaderamente pertenece al reino de Dios lo demuestra por sus acciones, por lo que hace y no solamente por lo que dice. Eso es un culto racional, un culto que sea con el entendimiento, como lo dice Romanos 12:1. Conscientes de que nuestras acciones van a ser agradables a Dios, no solamente emocionalistas, porque las emociones cambian constantemente, van fluctuando de acuerdo al estado de ánimo que tenemos. Si es un día lluvioso, si es un día soleado, cambian nuestras emociones. Entonces debe ser razonando que la verdadera forma de adorar a Dios es a través de nuestra conducta, es un estilo de vida día a día, la cual debe ser una conducta transformada que surge como resultado de un pensamiento renovado, y que solo a través del cambio de nuestra forma de vida, y que esta debe ser conforme al carácter de Cristo, es como nosotros podemos rendir ese verdadero culto a Dios, esa verdadera adoración. Por eso Pablo nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nos está diciendo aquí: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Para adorar no es suficiente con levantar nuestras manos, temblar, llorar, cantar. Cuando el apóstol Pablo en el versículo 2 hace referencia a que no os conformáis a este siglo, nos está diciendo: no tomes la forma de, no sigas el modelo del mundo, los rituales del mundo para adorar, sino que el verdadero culto tiene que venir de fondo. La verdadera adoración surge desde el corazón, que es donde nacen todas las cosas, dice Mateo 5, los malos pensamientos, los pleitos, y también nacen las cosas buenas del corazón, los buenos deseos.
La verdadera adoración debe surgir a través de una conciencia limpia, que se vea reflejada en la santificación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y la palabra santificación se refiere a apartarse del pecado, separarse, ya no hacer el pecado. Y en el versículo 3, Pablo nos está enseñando que esto se deriva de un autoconcepto equilibrado. Por eso dice, ninguno tenga más alto concepto de sí. Es decir, que no debemos de llegar al egocentrismo ni al orgullo, pero tampoco debemos caer en el menosprecio, sino que debemos de estar conscientes del valor que nosotros tenemos en Cristo por la fe que Él nos ha dado. Es decir, no debemos considerarnos ni mejores ni peores de lo que somos. No debemos creernos más de lo que debemos. Porque un verdadero adorador, aquel que adora como le dijo Jesús a la samaritana y que es el que Dios busca, un adorador que lo haga en espíritu y en verdad, se refería a que el adorador lo hace con sus emociones, pero mayormente lo hace con el entendimiento, con la razón, con la justicia. A esto se refiere Jesús cuando dice que lo hace en verdad. Es decir, lo hace como un estilo de vida. Un adorador en espíritu y en verdad es aquel que en todo lo que hace pone en primer lugar a Jesús, porque su mayor deseo es agradarle en todo. Porque cualquier persona puede cantar alabanzas, puede levantar sus manos, cualquier persona puede llorar y regresar a casa y seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cualquier persona puede predicar, pero un adorador, predicar es su estilo de vida. Cualquier persona puede hacer cosas buenas de vez en cuando, pero un verdadero adorador, hacer cosas buenas es su estilo de vida. Por eso Pablo nos dice, después de esos 3 versículos centrales y tan importantes y que Pablo no podía pasar por alto, empieza a detallar, a desglosar los deberes de ese verdadero adorador, de ese verdadero cristiano. Y nos dice que como hijos de Dios, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cada una diferente de acuerdo al don que Cristo ha depositado en nosotros, y debemos usarla de acuerdo a esas capacidades y debemos ministrarla, todo con el objetivo de ayudar a los demás, porque hacer buenas obras debe ser nuestro estilo de vida. Dice en Efesios 2:20 que Él nos creó para buenas obras y las creó con anticipación para que nosotros anduviéramos en ellas, nos ocupáramos en ellas. Como cristianos debemos de tener un amor genuino y sincero por todos. Debemos de amar hacer el bien y aborrecer hacer el mal. Una forma de adorar a Dios es teniendo un corazón lleno de paz, apacible, tranquilo, lleno de amor, gozoso, demostrando el amor de Dios a través del amor a nuestro prójimo, respetándole y tolerándole como el mayor acto de servicio. Porque el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos se deriva del primer mandamiento, que es lo que Pablo nos explica en los primeros 3 versos. Primero nos está diciendo que la verdadera forma de amar a Dios en extremo, la verdadera forma de adorarlo, es haciéndolo con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Y en segundo lugar, todas esas acciones van a ser buenas como consecuencia de amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Un cristiano no debe ser perezoso en el trabajo para la obra de Dios, porque adorar a Dios es hacerlo todas las cosas con entusiasmo, alegres en la esperanza de vida eterna, siendo pacientes en medio de las dificultades, perseverando con constancia en la oración. Adorar es ayudar a los necesitados. Un verdadero adorador, dice Romanos 12, debe orar aún por los que le maldigan, debe bendecirlos y no maldecirlos. Debemos ser empáticos con nuestro prójimo, ponernos en su lugar, entenderles por las situaciones que están pasando, entender sus debilidades, las circunstancias en las que viven, sus vergüenzas. Dice que debemos vivir en paz con todos, no solamente con aquellos que nos hacen una buena cara o con aquellos que nos hacen el bien, sino aún con aquellas personas que nos ofenden o que nos voltean la cara o la mirada. Y debemos quitar de nuestro corazón el orgullo. Debemos de ser humildes como Jesús, que dice la palabra de Dios que no aborreció ni a los que le entregaron ni a los que le crucificaron. La verdadera forma de adorar a Dios es ser amigos aún de esas personas que nos desprecian o que nos desean el mal. Es amar aún a nuestros enemigos. Es no considerarnos más sabios ni mejores que los demás.
Dice que no debemos pagar con mal a aquel que nos hace el mal, sino que debemos de procurar ganarnos el respeto de todas las personas, haciendo el bien aún a los que nos hacen a nosotros el mal. Y nos lo recalca en varios versículos que debemos de vivir en armonía y en paz con todos, sin vengarnos de nadie, ya que Dios es el que va a hacer la justicia. Nuestro deber cristiano es darle de comer y de beber a nuestro enemigo y no dejarnos dominar por el mal. Él concluye este capítulo, dice que debemos vencer el mal haciendo el bien. Este capítulo debe ser uno de los más importantes en la vida de todas las personas, porque nos enseña que para amar a Jesús no es solo decirle te amo con palabras, sino hay que demostrárselo día a día con nuestras acciones, es decir, con la forma en que vivimos, con la forma en que hablamos, con las palabras que salen de nuestra boca, con los deseos que hay en nuestro corazón, con la forma en que nosotros tratamos a nuestros semejantes. Y no solamente cuando los tenemos enfrente, sino cuando ellos no están presentes, con la manera en cómo nos referimos a ellos, a sus espaldas, con lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Eso es lo que le agrada a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es la forma en la que Él se complace de nosotros, que nosotros hagamos el bien. Y cuando hacemos eso, dice, mi hijo es un verdadero adorador y me ama mucho, me ama en extremo, porque hace lo que es bueno. Tú y yo fuimos creados para buenas obras. Cambiemos de manera de pensar para que nuestra forma de vivir sea diferente, para que empecemos a vivir dentro de la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Mi deseo es que el Señor te bendiga.